Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos un espacio para platicar con los personajes, los hacedores, quienes se encargan de vitalizar este amplio renglón que es la cultura. Los generales Rafael y Francisco Cravioto, así como los milicianos de Huauchinango que participaron en las batallas del 5 de mayo de 1862, de la defensa de Puebla de 1863 y de la toma de Puebla el 2 de abril de 1867, tienen ya un monumento para recordar y homenajear su labor heroica. Fue el artista Tizoc Ramos Hernández el encargado de realizar estas esculturas monumentales que desde hace unos días fueron inauguradas en el municipio de Huauchinango en el marco del 160 aniversario de su nombramiento como ciudad. El propósito, escribió el mismo escultor, fue para hermanar a los pueblos serranos de Huauchinango, Xochiapulco y Zacapuaxtla que participaron en los levantamientos armados. En el acto en el que se realizó un pase de lista, recordaron también a otros pueblos serranos participantes de la historia como Tetela de Ocampo y Zacatlán. Me da mucho gusto recibir al escultor Tizoc Ramos y preguntarte de inicio, Tizoc, ¿qué tan importante crees tú que es construir memorias contemporáneas sobre lo ocurrido hace ya más de 150 años? Bueno, nos debemos a un origen histórico y muchas veces no comprendemos por qué las cosas son en un lugar de determinada forma. Entonces no podemos olvidar nuestro pasado porque con ello aprendemos de nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, lo que pasó en Huachinango el 27 de julio fue fue una mirada amplia al pasado heroico de Huachinango, dado que Huauchinango siempre estuvo presente y muy activo en diferentes batallas durante la Guerra de Reforma, incluso en la intervención norteamericana. El general Rafael Cravioto participó en la guerra contra la intervención norteamericana y los hermanos Cravioto tuvieron una influencia muy importante a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX para la región de Huauchinango y del estado de Hidalgo también, porque fueron varias veces gobernadores del estado de Hidalgo. Son personajes que están muy vinculados con otros personajes como Porfirio Díaz, Manuel Negrete. Vaya, la historia de la región y también de México es muy compleja y también muy complicada porque había distintos bandos y cambios de bandos. Entonces, algunos pueden ser héroes en algunos lados y otros pueden ser villanos en otros. Pero sabemos bien que en la historia no hay héroes ni villanos, simplemente hay personajes y actores de la historia. Entonces, en el caso de los hermanos Rafael y Francisco Cravioto, tuvieron una importancia muy grande para Huachinango por el desarrollo de su región también, y también porque reclutaron a milicianos, sobre todo Rafael, reclutaron a milicianos para pelear en tantas batallas. Debo aclarar que en la batalla del 5 de mayo solamente estuvieron presentes en la ciudad, pero no entraron en combate, hasta donde estaban, no entraron en combate contra los franceses. Pero al denotarlo o al indicarlo, nos hace énfasis en la historia de Huachinango, que siempre estuvo participando contra la intervención extranjera y que es un mérito que debe recordarse porque es un antecedente que llega hasta la toma de Puebla el 2 de abril de 1867, donde sí participaron muy activamente. Cuéntame un poco cómo fue el proceso de acercamiento con los organizadores de este proyecto. ¿Cómo fue me imagino tú también, ahora que me cuentas, hay toda una investigación histórica sobre los personajes y cómo desde tu rama, desde tu disciplina, que es la escultura, plasmar todas aquellas características que tiene cierto personaje y llevarlas a la corporalidad. ¿Cómo hacerle, Tizoc? Eh, Mira, todo empieza con la personalidad del personaje.
su personalidad debe verse reflejada a través de su mirada. Y todo eso nos lleva a pensar que tiene una historia detrás. Y esa historia, mientras más se conozca, más se puede interpretar una pose de él, sí, una facción de él en la mirada. Por ejemplo, vemos al general Rafael Cravioto y luego una mirada muy fuerte, penetrante. Y de hecho, tuve el honor de conocer a varios descendientes del general, sobre todo del general Francisco Cravioto, y hay una anécdota familiar entre ellos que cuentan a través de la línea genealógica. Tuve la oportunidad de conocer a Michel Cristerna. Michel Cristerna está elaborando una genealogía sobre su familia y fue quien me hizo favor de compartirme toda la información que tenía respecto a los generales. Y en el seno familiar se sabía que el general Rafael Cravioto era de un temperamento muy fuerte, muy duro, y por eso es que fue retratado de esa forma, como un líder nato, natural, con mucha energía, con mucho vigor, y que peleó al lado también de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, en su etapa de héroe, por ejemplo, del 2 de abril, también decía que tenía esa pereza, esa fuerza, esa dinámica, esa organización, ese temple. Son sin duda atributos de los líderes militares natos, y por eso es que nos remontamos a estudiar la historia. Yo de forma personal me remonto a tratar de estudiar un poco más la historia. No soy historiador, por supuesto, pero trato de entenderla para comprender el contexto en el que se desarrollan los personajes y saber plasmar un momento indicado para, para representar lo mejor posible a este personaje. Entonces, yo ya venía haciendo este trabajo desde antes, cuando hicimos a los tres Juanes de la Sierra, a Porfirio Díaz como el héroe del 2 de abril, a Zaragoza también ya lo tengo hecho, lo voy a develar el 8 de septiembre, el día de su muerte. También, vaya, hicimos al miliciano serrano, soldado montañés, como se le llama aquí en Zacapuaca, pero para mí es el monumento a la hermandad de las montañas. Entonces hay todo un trabajo previo a, a una época histórica de Puebla muy específica, y es ese segmento, es la intervención francesa o franco-austrohúngara. Entonces, supieron de mi trabajo en Huauchinango por medio del secretario de Cultura, y, y fue así como se dio el vínculo, ¿no? Saben que este escultor ya está trabajando la línea histórica de esa etapa de la historia. Entonces, vaya, fue así como nos contactamos, ¿no? El presidente municipal, Gustavo Vargas Cabrera, vaya, le agradezco mucho que se haya tomado en cuenta para el proyecto. Al doctor Sergio Vergara Bermejo también, mi agradecimiento hacia él. Al presidente municipal de aquí de Zacapuajla también, Evodio Santos Alejo, porque fue un acto simbólico que se desarrolló en los homenajes, tal y como se desarrolló también aquí. La idea es que los actuales ciudadanos o representantes de cada comunidad, de cada pueblo serrano, se vean representados en estos homenajes, apoyando solidariamente al pueblo hermano de Huauchinango, al pueblo hermano de Xochiapulco, porque también ya estuvimos en Xochiapulco. Todo esto para darle una representatividad y hermanar, dejar a la historia a los historiadores y los comunistas, porque es muy compleja y complicada. Hay muchos puntos de choque o de fricción, y, pero eso no nos debe de impedir que como pueblos serranos que compartimos tradiciones, costumbres y una historia en común, por muy complicada que parezca, no nos debe impedir que nos unamos, porque tenemos más puntos de coincidencia que de diferencia. Y ese es el punto.
El punto es, con esto de reconocimiento hacia los demás pueblos y hacia Zacapuazla también, porque también Zacapuazla tiene mérito, es reconocernos y hermanarnos en el acto, porque somos serranos, todos somos un pueblo serrano, somos pueblo serrano, y debemos de recordar y memorar la historia así, como fue exactamente, pero estamos en el presente, y el país requiere de un pensamiento solidario entre la sociedad. Ya bastantes problemas tenemos con el narcotráfico y la violencia que hay en el país y tantos problemas sociales que tenemos como para que todavía nos estemos eh, peleando por datos históricos, ¿no? De que no, ustedes sí fueron, Ujú. ustedes no. Vaya, es irrelevante. Debemos mirar hacia el presente y nuestro futuro y debemos de unirnos y no debemos de permitir que las diferencias históricas que existan eh, nos opaquen la relación intercultural que podamos tener los pueblos serranos, porque tenemos bastante. Entonces, por eso es que se reconoce en cada acto que participa Acapuajla y Xochapulco, se reconoce la participación y se nombra a otros pueblos serranos, ¿no? Como lo son, muy importantes como lo son Zacatlán y Y Huauchinango, y Tetela. el papel de Tetela de Ocampo sabemos que es crucial en la historia de la región, que fue un foco de resistencia muy fuerte para la intervención francesa y vaya, la historia de la región no se puede comprender sin todos esos movimientos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Hace tiempo tenía yo un compañero en la preparatoria y mi compañero era rubio, alto, de ojos azules, pero hablaba náhuatl y tenía costumbres indígenas. Y entonces yo siempre, por ignorancia, yo le preguntaba, oye, pero ¿tú de dónde eres? ¿O tus papás de dónde son? Dice, de ahí, de la sierra. Y me nombró una población que en estos momentos no recuerdo, pero es una población aislada. Y entonces yo le preguntaba, oye, pero ¿por qué eres güero de ojos azules? Y me decía, no, pues, mis papás fueron así, mis abuelos fueron así. Y digo, sí, pero o sea, ¿tu familia de dónde viene? Y me decía, no, pues siempre han vivido ahí. Entonces, al pasar de la historia y del tiempo, por supuesto me vengo enterando que eran descendientes de, de- de franceses que se habían quedado en la región, ¿no? Entonces, ellos se quedaron en la región, pueden ser de origen europeo, pero tienen costumbres indígenas. Y eso se me hizo lo más curioso del mundo y lo más raro del mundo, porque se quedaron en México y son más mexicanos que muchos en el país, ¿eh? O sea, entonces, este, eso es el por qué comprender la historia que pasó hace 150 años, ¿no? O sea, muchos no conocen sus orígenes, no saben que forman parte de la intervención, pero finalmente adoptaron el suelo mexicano y la patria mexicana y se sienten mexicanos, ¿no? Y así hay muchas poblaciones y comunidades todavía en la serranía, ¿no? Entonces, vaya, es interesante saber cómo la sociedad se adapta a la cultura serrana. Por eso digo que es importante conocer nuestro pasado. No importa de si sean europeos, chinos y eso. A veces llegan a vivir a México y adoptan la cultura de México y son más mexicanos que muchos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de por qué conocer nuestros orígenes. Así es. Qué bueno que haces toda esta relatoría de tu obra, Tizoc. Y en ese sentido, ¿qué tanto ves tú que lo que tú haces, la función que luego tienen las esculturas, una vez, las esculturas monumentales, una vez plantadas en el lugar que se les designa, tiene esta función social, esta suerte de bisagra entre todos estos acontecimientos históricos, la historia contemporánea, la realidad cotidiana? ¿Qué tanto estas obras en particular sirven como esa bisagra, Tizo?
Bueno, por supuesto, muchos se preguntaban lo mismo cuando las colocamos. Decían que para qué eso, que para qué monumentos. Hay muchas razones por las cuales las civilizaciones hacen monumentos. ¿Sí? Eh, Tienen un enfoque principalmente para memorar las acciones o el pasado histórico, que remarcan el origen o la identidad de un lugar. Segunda, funcionan como un icono de las ciudades y pueblos. Son iconos para mostrar al mundo. Esos iconos se pueden convertir también, y de hecho suele pasar en muchas ciudades, en atractivos turísticos, sociales, incluso ideológicos también. Hay muchos monumentos que tienen un fundamento ideológico muy fuerte y son un símbolo de la patria, pueden llegar a ser un símbolo de la patria, ¿no? Como lo es la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, que finalmente es francesa, es un regalo que le dio Francia prácticamente a Estados Unidos, pero los estadounidenses lo sienten como suyo y es un emblema para ellos. No me imagino qué hubiese pasado si es que hubiesen, en lugar de destruir las Torres Gemelas, hubiesen destruido la Estatua de la Libertad. No sé qué hubiese pasado, pero son símbolos, suelen convertirse en símbolos patrios incluso. Entonces, esos significados tienen los monumentos cuando la sociedad los adopta y los siente propios y suyos. Recordemos, por ejemplo, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel cuando se construyó, nadie la quería. Los mismos artistas pedían que se quitara la Torre Eiffel. Eh, la Torre Eiffel, hasta donde yo recuerdo, fue construida para recibir a la Feria Mundial, a la Feria Mundial que finalmente empezó el esposo de la reina Victoria, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero se construyó esa megatorre enorme para recibir, dar una carta de presentación al mundo. Pero esa torre enorme no formaba parte de la identidad de Francia, ni de su arquitectura, ni de nada de eso. Fue después, cuando todo el mundo la vio, que empezó a adoptarla y la hizo suya, y ahora es un ícono francés. Imposible que la quitaran, a lo mejor algún día la llegan a quitar por alguna circunstancia, pero sería muy lamentable, porque ya se convirtió en un exportador cultural de la identidad francesa. Y lo mismo sucede con muchos monumentos en varios municipios, ¿no? O muchos municipios. La importancia para mí que tienen los monumentos o las esculturas que yo realizo son finalmente de importancia o de índole social porque tienen un fundamento ideológico. Esa es la idea, eso es lo que yo quiero transmitir. Me gustaría transmitir valores a través de la escultura, memorando actos de nuestros antepasados, ¿no? Eso es la idea, la escultura que realizamos. ¿A dónde se ubican actualmente? Huauchinango está a unas 2, 3 horas de la ciudad de Puebla. ¿Alguien las querrá visitar? ¿Dónde se ubican actualmente? ¿En qué posición las ubicaron de la ciudad, Tizoc? Están, no me sé las calles exactamente, pero sí sé andar ahí, sí sé llegar, pero uno está la carretera antigua, la carretera federal a Huauchinango, en la entrada a Huauchinango. La otra está situada cerca de una escuela muy bonita que se llama Carlos de Tancur, en una, en una, en un triángulo, en una cuchilla. Pero bueno, como referencia está la escuela Carlos de Tancur, que está hermosa, ¿eh? En ese lugar ponen varios palos de los voladores de Papantla. Creo que son ocho, 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 ocho palos de los voladores de Papantla, y ahí hacen también sus danzas. Bueno, una cuadra después, ahí está el monumento a Francisco Cravioto. El primero que mencioné es a Rafael Cravioto, y el tercero, que sería al miliciano serrano o soldado montañés, pero para mí es el monumento a la Hermandad de las Montañas,
está justo en la entrada de, de Huauchinango, donde están unos arcos. Es una entrada principal donde uno llega de la pista, México-Tuxpan. ¿Y cuánto miden las esculturas? ¿Cuál es su materialidad? Y te pregunto esto porque muchas veces para el artista el proyectar estas dimensiones también es un reto, ¿no? Trabajan, hacen planteamientos previos, vemos a tus espaldas arcillas de los proyectos y me imagino que llevarlos y desplazarlos una estatura mayor también es un reto. Eh, ¿Cómo concebir estas esculturas desde el punto de vista escultórico, Tizo? Claro, vaya, es un reto técnico muy grande y más cuando se tiene poco tiempo de elaboración. En este caso solamente fueron 2 meses y si nos resumimos a que la actual pandemia que jugó gran papel en esto, se reduce a 1 mes, 20 días o 1 mes y medio. El problema fue que no hay una disponibilidad de materiales como lo había antes, ¿no? O sea, apenas están empezando a reaperturar las empresas, todo, ya todo subió. Entonces, por cuestiones, primero que nada, de costos y de política de austeridad de parte de este municipio, se decidió que fueran en fibra de vidrio el acabado. ¿Por qué? Porque son mucho más económicos por los materiales que las de bronce. Las de bronce ahorita tienen un costo estratosférico, entonces por política de austeridad tuvieron que acabarse en fibra de vidrio. La fibra de vidrio es el segundo material más resistente después del bronce. Después le seguiría la piedra, ¿no? Pero por eso es que determinaron fibra de vidrio tienen una estructura interna metálica que le da una resistencia todavía extra a toda la conformación del monumento. Y bueno, el acabado es aparente bronce. De hecho, lo ven y pues, no, vaya, se observan pocas diferencias, ¿no? O sea, casi no hay diferencias. Entonces, en cuestiones técnicas, trabajo sí amerita ser constante. Fue muy arduo, porque solamente había poco tiempo de elaboración. Tuve auxiliares, entre esos mi sobrina, que también es escultora, ya está haciendo retratos también, este, pero solamente fue mi auxiliar de escultura. Todos los demás son alrededor de 15 personas las que trabajamos en conjunto para poder sacar estos monumentos y son de una técnica diferente a muchas otras técnicas. Cada obra es distinta y cada una necesita su propia elaboración. Pesan cerca de 700 kilos y eh, tienen una altura de 6 metros de altura cada una. Entonces, las dimensiones varían entre ellos, por supuesto, pero son piezas relativamente ligeras comparadas con las de bronce, ¿no? Entonces, son piezas ligeras, versátiles, y ello permitió también que fuera cargado sobre los hombros de los representantes de los batallones de Suchapulco, Zacapuazla, como se les conoce actualmente, porque antes no se llamaban batallones, Zacapuazla ni Suchapulco, pero actualmente le llaman así. Entonces, vaya, fue en retribución un homenaje, una muestra de respeto hacia el pasado histórico de Huauchinango. ¿Qué ahora que cuentas sobre la forma en que fue llevada esta escultura, la del miliciano? ¿Cómo viste tú la reacción de los pobladores, de los herederos, de quienes sí tuvieron o formaron parte a través de su familia de la gesta? ¿Qué te contaron, Tizo? Pues bien, te voy a decir algo que observé de Huauchinango, de forma muy general. Huauchinango olvidó su pasado histórico, o sea, olvidó su, su pasado militar, ¿no? O sea, no lo recuerdan en términos populares, estoy hablando en términos populares. No lo recuerdan como aquí en Zacapuazla o en Tetela de Ocampo, que todo el mundo sabe y sabe por qué, ¿no? Allá no. Allá pareciera que
se olvidaron de su historia. Entonces, sí, la verdad fue un poco sorprendente para ellos ver eso y pues, vaya, no, los vi un poco como sorprendidos. Ya la gente que sí conozco, se acercó y todo, pues les encantó, ¿no? O sea, les encantó que fuera de esa manera porque es muy simbólico. Muchos sabemos que es más fácil montar un monumento con una grúa que con personas, de hecho, más económico, pero es que no se trata de llegar, poner el monumento y ya sale, ya va. No, no, se trata de rendir homenaje, de rendir esa forma de respeto, esa muestra de respeto hacia un pasado histórico que tiene un pueblo tan importante como lo fue Huauchinango. Entonces, eh, eh, a mí sí, yo ya sabía cuando monté los monumentos, yo ya sabía que ellos ya habían olvidado parte de su historia, porque no la recuerdan constantemente, no la memoran. No sé si alguna vez se haya hecho algo así para tratar de mejorarlo, pero lo cierto es que en el ámbito popular no lo recuerdan. Eh, fue toda la, fueron varios descendientes de los hermanos Rafael Cravioto, eso sí, y Francisco Cravioto, eso sí fueron varios descendientes, pues ¿qué te diré? O sea, hasta lágrimas hubo, ¿no? Entonces, por supuesto, ellos sí recuerdan su historia, su genealogía también, es una familia muy grande. Hay muchas personas muy destacadas dentro de la familia, hay políticos, hay empresarios, hay, vaya, infinidad de personas. El mismo presidente municipal de Huauchinango es descendiente también de, de la línea de Francisco Cravioto. Y incluso aquí en Zacapuazla también hay descendencia de ellos, ¿no? Entonces, pues ahora me comentan que, porque yo estoy aquí en Zacapuazla, ahora me comentan que sí les están gustando mucho. Espero que puedan interesarse un poco más por su historia, porque es para ellos, o sea, es de ellos, ¿no? Y creo que si un pueblo conserva en la memoria su pasado histórico, puede comprender también su presente y accionar su futuro, ¿no? Así Entonces, es. más allá de ello, los valores que para mí representan los hermanos Cravioto y los milicianos serranos son valores que podemos bien tener de ejemplo para llevar nuestra vida cotidiana y comportarnos con, con esa, con esa disciplina, con esa entrega, porque no me imagino qué habrán tenido que pasar ellos para pelear sin alimentos, sin armas, eh, con muchos enemigos por todos lados. No me imagino qué se requiere exactamente para tener esa fuerza de voluntad y sacar adelante todos los esfuerzos cuando todo parece perdido. Para mí es algo muy inspirador, valeroso, que, pues que sí tomo como ejemplo. Yo sí me lo tomo en serio. Yo sí tengo la convicción de tomármelo en serio y decir, pues esto lo voy a hacer con el mayor respeto y lo hago eh, porque hubo gente anterior a mí que hizo cosas todavía más extraordinarias. O sea, me motiva, me inspira, ¿no? Es muy inspirador Ujú. para mí. Gracias, gracias, Tizoc. Y si nos pudieras adelantar un poco, ya hablabas al inicio sobre el proyecto escultórico que también tienes, que preparas sobre Ignacio Zaragoza. El 8 de septiembre se cumple un aniversario. Él falleció en 1863, ¿verdad? En 1862, el 8 de septiembre. Prácticamente después de la batalla del 5 de mayo, Así es. fallece el general Ignacio Zaragoza. ¿Pero por qué? ¿Por qué recordar su fallecimiento? Porque es el primer héroe en la nación y hasta donde yo sé el único que fue ascendido inmediatamente a nivel de héroe, a grado heroico. Es el único, no hay más. Entonces, ese día estamos,
tenemos un proyecto acá en Zacapuaxtla, la sala Batallón Zacapuaxtla, que se llama, que es una sala que está en los altos del Palacio Municipal. El proyecto es colocar dentro de una sala a todos los personajes heroicos que tiene el Estado de Puebla y que lucharon en esas batallas durante la intervención. Ya faltan dos personajes de un ala y en la otra ala van a ir personajes ilustres, ¿no? Entonces, el general Zaragoza, por supuesto, no puede faltar, es un héroe único para la nación, que murió muy joven, o sea, extremadamente joven, fue general también muy joven, y por ello es que a lo mejor vemos tanto Zaragoza, ¿no? Pero creo que debemos de recordar exactamente por qué es tan importante Zaragoza. Todo el mundo lo recuerda por la batalla del 5 de mayo de 1872, pero este, dentro de dentro de algunas anécdotas o relatos de sus cercanos, eh, cuentan que era una persona muy noble, muy modesta. Algunos hasta dicen que cosía las ropas de sus soldados. Entonces, es curioso que un general tan joven haya tenido, vaya, la sensibilidad como para llevar una, este, una estrategia, porque recordemos que era cuartel maestre, el general Zaragoza, eh, ordenaba las tácticas de varios generales. Por supuesto, nunca estuvo presente en un combate directo, al contrario, se dedicaba a organizar una estrategia táctica sobre el mapa de combate y se dice que a él se debe el cambio de estrategia se adoptó en la batalla del 5 de mayo para, este, para con los franceses, ¿no? Eh, por qué es tan importante que lo recordemos en cada lado, en cada lugar? Porque es un mérito impresionante, o sea, es impresionante. Lo que hizo el Ejército de Oriente en el 72 fue impresionante, eh, porque no tenían armas, o sea, no contaban con, vaya, no era un ejército, o sea, era, era, era un ejército de milicianos, pero no era un ejército profesional. Entonces, vaya, quienes estén en la milicia o en el ejército más bien, sabrán lo difícil que es eso, ¿no? O sea, enfrentarse a un ejército profesional que está bien constituido, que tiene pertrechos, que tiene armas, que tiene alimentos, que tiene una experiencia militar muy alta, como lo fue el ejército expedicionario francés que tenía, que no eran novatos, tenían ya varios de ellos tres, cuatro guerras anteriormente en Crimea, en Sebastopol, vaya, en varios lugares. Entonces, es un mérito impresionante que lo que lograron los mexicanos aquel día. Y finalmente, todo nos resume a que esa muestra de valor, de entrega y de patriotismo conformó el nacionalismo.